El día de hoy vamos a estudiar el tema de derivadas. Primero vamos a estudiar las derivadas por tabla. Les estoy mostrando las fórmulas básicas para calcular la derivada de cualquier función. Bien, antes recordemos cuál es el concepto de derivadas. El concepto de derivadas es la siguiente. La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Para que ustedes lo entiendan mejor, tienen que ver el video que les pasé por el grupo, ¿sí? Y los que lo vieron saben a qué me refiero, ¿sí? La derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Traten de sacarle una captura a las fórmulas. Este símbolo que ustedes observan acá no es un 1. Algunos se confunden y piensan que es un 1. No, ese es el símbolo prima, ¿sí? Se lee prima. Y ese símbolo lo que nos indica es lo siguiente, que nosotros estamos calculando la derivada de esa función. Ahora, muchos y muchas de ustedes no entenderán, pero con los ejemplos les va a quedar claro, ¿sí? Son las fórmulas de derivadas por tabla. Ahora les voy a mostrar las otras fórmulas. Traten de sacarle una captura, así avanzamos. Acá les muestro más fórmulas, ¿sí? Vamos a comenzar con derivadas por tabla. Es lo básico. Vamos con unos ejemplos. Vamos a calcular la derivada de las siguientes funciones. Calcular la derivada o las derivadas de las siguientes funciones. Primer ejemplo. Nosotros vamos a tener la siguiente función. F de x igual a 0. Tenemos una función f que es igual a 0. Bueno, esta es una función constante. Lo podés pensar de la siguiente manera. Es una función lineal donde la pendiente vale 0 y la ordenada de origen también vale 0. ¿Sí? Y sería esta función. Una función lineal donde la pendiente vale 0 y la ordenada de origen vale 0. Bien. Ahora, si yo te doy esta derivada y te pido calcular, perdón, si yo te doy esta función y te pido calcular la derivada, ¿cuál es la derivada de esta función? Veamos las fórmulas. Esta función es una función constante. Toda función que es igual a un número, 0, 1, menos 10, menos 5, menos 10, menos 20, menos 100, etcétera, o podría ser f de x igual a 1/2, 7 sextos, son funciones constantes, ¿sí? Entonces, esta letra k, que nos indica que k pertenece a los reales, si querés calcular la derivada de esta función, es decir, la derivada de una constante siempre vale 0. Voy de nuevo. La derivada de una constante siempre vale 0.
por fórmula. Entonces, si querés calcular la derivada de esta función, vos decís f' de x es igual a 0. No se confundan el hecho de que la función vale 0, la derivada vale 0. No, no, no. Estoy utilizando la fórmula número 1 de derivadas por tabla. La derivada de cualquier constante siempre es 0. Entonces, la derivada de 0 es 0 por fórmula. Vamos con otros ejemplos. Ejemplo número 2. Supongamos que tenemos la siguiente función, f de x igual a 5. Y te pido calcular la derivada de esa función. Entonces, vos decís, f', siempre escribís el símbolo prima, es igual. La derivada de una constante siempre es 0. Bien, vamos con otro ejemplo más. Si tenemos la siguiente función, f de x igual a menos 6, y querés calcular la derivada de esta función, bueno, el menos 6 es una constante. Por fórmula nosotros sabemos que la derivada de una constante siempre vale 0. Derivadas por tabla. Entonces, f' de x es igual a 0. Y así sucesivamente. Si vos tenés f de x igual a 1/2 y querés calcular su derivada, la derivada vale 0. Y si vos tenés una función igual a la raíz cuadrada de 7, también es 0, y así sucesivamente. Entonces, nosotros ya hemos visto ejemplos para poder utilizar la fórmula número 1 de derivadas por tabla. Ejemplo número 4. Tenemos la siguiente función, f de x es igual a x. Y querés calcular su derivada. F' de x es igual. Esta es una derivada por tabla. La derivada de x siempre es 1. Voy a repetir, recuerden que este es el símbolo prima. La derivada de x es 1. Entonces acá vos tenés una x. La derivada de x es 1. Esto es derivada por tabla. Poco a poco lo vamos a ir complicando, ¿sí? Por eso es fundamental que se entienda, porque estoy desde cero, ¿sí? Estoy con lo más básico de derivadas. Bien, entonces vamos con más ejemplos. Espero que hasta acá se esté comprendiendo. La conclusión es, la derivada de una constante siempre es 0 y la derivada de x vale 1. Esto es algo que ustedes poco a poco lo van a ir memorizando, porque lo van a utilizar constantemente. Ejemplo número 5. F de x es igual a x al cuadrado. Queremos calcular la derivada de esta función. Entonces, sabemos que x al cuadrado no es una constante, entonces no puedes utilizar la fórmula número 1. Tampoco es igual a x, entonces no puedes utilizar la fórmula número 2. Ahora, fíjate en la fórmula número 3, x a la n. N, quizás me falta aclarar acá, ustedes lo pueden agregar, n es cualquier número real, ¿sí? Entonces, si vos tenés x a la n y querés calcular su derivada, esto es n por x elevado a la n menos 1. Entonces, esta n puede tomar el valor de 2. Estamos en la fórmula número 3. Vamos a calcular su derivada.
f' es igual. ¿Qué nos dice la derivada por tabla? Bajas el exponente. Luego multiplicas por x y al exponente le restas una unidad. El exponente es 2. 2 menos 1, 1. Bueno, ahí está el 1. F' de x es igual a 2x. Observen que estoy escribiendo bien el número 1 para que no lo confundan con el símbolo prima. Y listo. Tenemos resuelto el ejercicio. La derivada de x al cuadrado, 2x. Bajas el exponente y al exponente le restas una unidad. Vamos con más ejemplos. Si tenemos la siguiente función, f de x igual a x a la 8, y te pido calcular su derivada, es la siguiente. F' es igual. Utilizas la misma fórmula, la fórmula número 3. ¿Sí? ¿Qué nos dice la fórmula número 3? Bajas el exponente en este caso es 8. Bajas el exponente, es decir, el exponente se convierte en coeficiente también. Lo multiplicas por x y al exponente le restas una unidad. 8 menos 1, 7. ¿Cuál es la derivada de x a la 8? 8 por x a la 7, es decir, 8x a la 7. Hasta ahora nosotros estamos trabajando con polinomios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podés sacar de todo esto? Si yo tengo polinomios y calculo su derivada, prácticamente lo que estoy haciendo es reduciendo un grado ese polinomio. Por ejemplo, acá. Este polinomio es de grado 2. Cuando calculas su derivada, ¿en qué se convierte? En un polinomio de grado 1. Este polinomio es de grado 8. Cuando calculas su derivada, ¿qué ocurre? Se convierte en un polinomio de grado 7. O sea, siempre le bajas un grado al polinomio. ¿Sí? Esa es la conclusión. ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos un exponente negativo? Vamos a ver qué ocurre si tenemos un exponente negativo. F de x es igual a x a la menos 6. Ahora nosotros tenemos un exponente negativo. ¿Se podrá utilizar la misma fórmula? La respuesta es sí. Sí puedes utilizar la misma fórmula. F' de x es igual. ¿Qué nos dice la fórmula número 3? Bajas el exponente. En este caso el exponente menos 6 lo bajas con su signo, ¿sí? Por x y al exponente le restas una unidad. Acá tenés que tener mucho cuidado porque nosotros siempre estamos, por lo que les mencioné anteriormente, siempre le bajas un grado. Pero fíjate que acá vos tenés el exponente negativo. En sí, esta función no es una función polinómica porque esta no es una expresión algebraica racional entera. Esta es una expresión algebraica racional fraccionaria. Pero bueno, no se asusten con esos términos que les estoy mencionando. Si no lo conoces, no pasa nada. Esta es una función, o sea, esta función no es una función polinómica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué ocurre con esta función? El exponente negativo, no importa, utilizar la misma fórmula. Ahora, al exponente le restas una unidad, menos 6 menos 1, menos 7. En sí, esta función también está, digamos, disminuyendo en una unidad su grado. Podríamos pensarlo de esa manera. Ahora, lo que ustedes se tienen que acostumbrar es a lo siguiente. Cuando el exponente es negativo, vos lo podés convertir, digamos, a positivo, ¿sí? En este caso, el exponente negativo. Y lo querés convertir a positivo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer?
invertir la base. Me refiero a lo siguiente. F' de X es igual a menos 6. El X pasa al denominador. Y este menos 7 se convierte en 7. Cualquier número elevado a un exponente negativo, vos lo podés convertir en exponente positivo. ¿Y de qué forma? Invertís la base. Por ejemplo, acá, X estaba en el numerador. Ahora lo ubiqué en el denominador. Cuando vos lo cambias de ubicación, el exponente cambia de signo. Ambas son respuestas, pero a veces ustedes tienen que acostumbrarse a este tipo de expresión, porque en el examen ustedes recuerden que como los exámenes son choice, ustedes tienen que llegar a alguna de las alternativas. Entonces, en los exámenes les puede aparecer expresado de esta forma o de esta otra forma. Por ejemplo, el menos 6 nunca puede, bueno, el menos 6 nunca lo vas a ubicar abajo, ¿sí? Porque el menos 6 tiene exponente positivo. Ahora, si el menos 6 lo ubicas abajo, te queda como menos 6 a la menos 1, y eso es algo, digamos, inusual, ¿sí? Siempre se cambia de ubicación al número que tiene exponente negativo. Ejemplo número 8. F de X es igual a X a la 1 medio. Bien, en este caso el exponente es un número fraccionario. ¿Podés utilizar la misma fórmula? Y la respuesta es sí. Puedes utilizar la fórmula número 3, porque n puede ser cualquier valor. Entonces, calculas su derivada de esta función. F' de X es igual. ¿Qué nos dice la fórmula? Lo siguiente. Primero, bajas el exponente. El exponente es un medio en este ejercicio, entonces bajas el exponente. Y al exponente le restas una unidad. Un medio menos 1 menos un medio. Listo. Esta expresión es la derivada de esta función. Ahora, lo mismo. Esta X tiene un exponente negativo. Entonces, si esta expresión no te aparece en alguna de las alternativas, bueno, te puede aparecer la siguiente expresión. Vamos a ver una expresión equivalente. Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio número 7. El 1 queda arriba. El número 2, bueno, queda en el denominador. O sea, no hay problema. La X lo ubicas en el denominador y de esa forma el exponente cambia de signo. ¿Sí? La X estaba arriba, ahora estoy ubicando abajo. Y cuando hago ese cambio, el exponente cambia de signo. Ahora, acá te queda 1 dividido por 2 por X a la 1 medio. Ahora, cuando ustedes tienen, acá quiero hacer otra aclaración más, algo importante. Cuando ustedes tienen un exponente fraccionario, lo puedes representar como raíz. Esto les va a quedar expresado de la siguiente manera. F' es igual a 1 dividido por 2 raíz cuadrada de X. Observen que estos tres resultados son respuesta a este ejercicio. Los tres resultados son válidos. ¿Y cuál es el que tiene más probabilidad de aparecerte en los exámenes, en las alternativas? Lo más probable es que te aparezca una expresión como esta que se va. Continuamos. Ejemplo número 9. Tenemos la siguiente función. F de X es igual logaritmo natural de X.
Acá no hay nada que discutir. Directamente utilizas la fórmula número 4, es la misma. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, esto es igual. F' de x es igual a 1 sobre x. Obviamente, les voy adelantando que en los exámenes, en el segundo parcial y en el final, no les va a aparecer derivadas por tabla, porque, digamos, son inmediatos para poder resolverlo. O sea, no hay dificultad, pero se tiene que empezar desde acá para que ustedes entiendan para lo que viene, ¿sí? Bien, ahora vamos a otro ejemplo. Si entienden las derivadas por tabla, no van a tener problema para lo que viene. 10. F de x es igual e a la x. Fíjate que es el mismo, en la misma expresión, conforme nos aparece en la fórmula número 5. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Es el mismo. Derivada por tabla. F' de x es igual. La derivada de e a la x es e a la x. Y tenemos resuelto esos ejercicios. Estos dos resultados, poco a poco ustedes lo van a ir memorizando también. Después van a tener ejercicios extensos, entonces cuando te pidan o cuando vos necesites calcular la derivada de e a la x, eso vos ya sabes que es igual e a la x. O si tienes que calcular la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Poco a poco uno lo va memorizando esas fórmulas. Ejemplo número 11. Vamos a tener la siguiente función. F de x es igual 2 a la x. Voy a resaltar algo. No se confundan en lo siguiente. Algunos utilizan acá la fórmula número 5, pero no tiene nada que ver, ¿sí? Porque la fórmula 5 te dice lo siguiente. La base tiene que ser E. Acá la base no es E, acá la base es 2. Es decir, es un número distinto a E. Cuando vos tenés una base distinto a E, utilizás la fórmula número 6. Entonces, esto es igual. Vamos a calcular la derivada. F' es igual. Según la fórmula, es a la x, es decir, 2 a la x multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Cuánto vale la base? 2. Si querés, le escribes un paréntesis, no, no pasa nada. Como es un solo número, no hay problema. Pero bueno, yo quise escribir paréntesis para resaltar que ese es su argumento. Y listo, está resuelto el ejercicio. Ejemplo número 12. Si nosotros tenemos la siguiente función, f de x es igual seno de x. Lo mismo. Ahora vamos con la fórmula número 7, que nos dice, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Entonces, f' es igual. La derivada de seno de x, perdón, de seno de x es coseno de x. Lo mismo para el ejemplo número 13. Vamos a tener la función coseno de x. Si querés calcular la derivada de coseno de x, esto es igual a menos seno de x. F' de x es igual a menos seno de x. Ejemplo número 14.
tenemos la siguiente función, f de x es igual raíz cuadrada de x. Si querés calcular la derivada de esta función, bueno, acudís a la fórmula número 9. La derivada de raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. F' es igual 1 dividido por 2 raíz cuadrada de x. Es más, este ejercicio ya lo he resuelto anteriormente. Ahora les voy a mostrar. Un segundo, voy a buscar la hoja. Acá. Observen, esto es importante lo que les voy a mencionar. Cuando vos tenés una fracción como exponente, vos lo puedes convertir en raíz. Si tenés una fracción como exponente, ¿qué nos dice la parte, qué nos dice la matemática? Nos dice lo siguiente, el denominador se convierte en índice. Índice es el número que está acá. ¿Sí? Acá. Ahí voy a escribir, voy a hacer un punto. Cuando no observas acá un número, se sobreentiende que es el número 2. Cuando es un número distinto a 2, sí tienes que escribir el número. Por ejemplo, si acá fuera un 3, acá tienes que escribir un 3. Si acá fuera un 4, acá tienes que escribir un 4 y así consecutivamente. Pero bien, como este es un número 2, no es necesario escribirlo. Entonces, observen, x al lado medio es igual a raíz cuadrada de x. Es lo mismo, solo que están representados de manera distinta, pero es lo mismo. Es por eso que cuando calculé su derivada, observa cuánto me resultó en el ejemplo número 8. 1 dividido 2 raíz cuadrada de x, lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son lo mismo. Solo que he cambiado la expresión. Conclusión. Esto ocurre en todos los cuatrimestres. Y bueno, también me ocurrió a mí cuando era estudiante. Ocurre lo siguiente. En los exámenes a veces aparecen unos ejercicios un poco complejos. Entonces vos tenés que tomar una decisión. Si trabajarlo como potencia o trabajarlo como raíz. Por ejemplo, acá lo que más me conviene trabajarlo es trabajarlo como raíz, ¿sí? Porque puedo utilizar la fórmula número 9 y tengo resuelto el ejercicio. Mira, ¿cuántos pasos he realizado acá para poder llegar al resultado? Y acá de forma inmediata. Es por eso que ustedes en el examen, si yo te doy una potencia, probablemente acá no te sirva mucho, pero más adelante te vas a dar cuenta, ¿sí? Yo te doy una potencia y vos decidís si lo trabajás como potencia o lo trabajás como raíz. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Como que tener dos caminos. Vamos con más ejemplos. Vamos con el ejemplo número 15. Ejemplo número 15. Para que ustedes noten la diferencia. F de x es igual raíz cúbica de x. Por ejemplo, el índice en este caso es 3. Entonces, no podés utilizar la fórmula número 9, porque la fórmula número 9 únicamente te sirve cuando el índice es 2. Si vos tenés un índice distinto a 2, te conviene utilizar la fórmula número 10. Dicho de otra manera, la fórmula número 9 se desprende de la fórmula 10. La 9 es un caso particular de la fórmula número 10. ¿Sí? Entonces, seguís esta secuencia. Calculas ahora la derivada. Vamos a seguir la fórmula. Esto es 1 dividido por n. ¿Quién es n? El índice. En este caso es 3. Escribís acá un 3 multiplicado por la raíz de n. En este caso es 3. Raíz con índice 3. X elevado a la n menos 1. ¿Cuánto vale n en este ejercicio? 3. 3 menos 1, 2.
y tenés resuelto el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio número 14 también lo puedes resolver mediante esta fórmula, porque el 9 se desprende de esta fórmula. El 9 es un caso particular de la fórmula número 10. Probablemente muchos se dieron cuenta de eso. Ahora, les queda como tarea, espero que alguno lo haga, cambiar esta expresión. Lo tenés como raíz, ahora lo puedes convertir en potencia. Recuerden que siempre acá hay un número, el 1, ¿sí? Si no aparece escrito porque se sobreentiende que es un 1. 1 dividido por 3. Ahora, ustedes calculen la derivada de esta función, pero con la fórmula número 3. Tenés que llegar a lo mismo. Eso se lo dejo como tarea a ustedes. Háganlo, ¿sí? Acostúmbrese a calcular de esta manera y de esta otra manera. Después ustedes ven con cuál se queda. ¿Sí? Porque siempre ocurrió lo siguiente. Hay alumnos o alumnas que yo les doy expresar de esta manera y lo convierten a esta forma porque lo pueden trabajar, no se confunde. Pero también ha ocurrido lo siguiente. Hay chicos o chicas que yo les doy expresar de esta manera, por más que tengan esta fórmula que es más inmediato, se confunden y prefieren convertirlo a potencia y bueno, lo trabajan como la fórmula número 3. Así que ustedes vean con cuál, digamos, se les hace más fácil y bueno, se quedan con ese procedimiento. Ustedes son totalmente libres para elegir si trabajarlo como potencia o como raíz. Vamos con el ejemplo número 16. Nos dan la siguiente función. F de x es igual 7x. Utilizar la fórmula número 11. ¿Qué nos dice? Si vos tenés la multiplicación de una constante por la x, la derivada es la constante. Bueno, nos queda prácticamente un minuto. Cuando se corte, les envío un nuevo enlace. 7 es la constante y está multiplicado por x. La derivada de k por x es k. Entonces, en este ejercicio, ¿quién es k? 7. ¿Cuál es la derivada de 7x? 7.